buenas noticias que se generan desde el Ministerio del Trabajo como parte de la política pública laboral del presidente Daniel Noboa Asín. Permítame, en primer lugar, como educador que soy de la Unidad Educativa Águilas de Cristo, que espero que algún día nos visite y desde ahí impulse esos grandes trabajos que viene realizando en pro de nuestra juventud. Felicitarla por ello, por lo que acabo de indicar, esto de impulsar que las empresas privadas puedan dar trabajos, la educación, que se mejore de calidad para nuestros oyentes y también lo que sea la firmeza con lo que ha trabajado en los sindicatos de los trabajadores que realmente tenían poderes omnímodos durante tantos gobiernos y que le puso un alto. Estoy refiriéndome a lo que sucedió con el famoso señor Richard Gómez. Bienvenida una vez más, y el tema es: el gobierno nacional cumple con el pago de 143 millones a 2.994 ex servidores públicos por compensación jubilar. A ver si nos puede hablar sobre este tema y otros proyectos que tenga, ministra. Sí, desde hace más de 10 años existe una disposición legal que se debe cumplir, que consiste en que aquellas personas que trabajan en el sector público y se acogen a la jubilación como retiro voluntario deben recibir una bonificación que es equivalente a una multiplicación entre el salario básico unificado del año 2015 y un monto de hasta 210 salarios básicos unificados. Más o menos se reciben aproximadamente $54,000. Esa multiplicación dependerá de los años de servicio que la persona prestó para el sector público. Desde el año 2016 no se venía pagando la bonificación. Cuando el presidente Daniel Noboa Asín asume la presidencia de la República, decide cumplir con uno de los principios elementales del derecho laboral y del derecho social, que es el cumplimiento de la justicia social. Al encontrarnos con estas deudas pendientes, el presidente dispuso de manera inmediata la coordinación a través del Ministerio del Trabajo para receptar los documentos que acrediten y validen el hecho de poder acceder al pago de esta bonificación. El año pasado, en el año 2024, se pagaron 244 millones de dólares a más de 3,000 personas que estaban reclamando desde el año 2016 el pago de esta bonificación. De lo que va del año actual, hemos pagado más de 140 millones de dólares, pero hay un hecho que se debe destacar. ¿Qué sucedió o qué sucede con las personas que fallecieron en el proceso de recibir esta bonificación y que no la pudieron obtener? El Ministerio del Trabajo emitió un acuerdo ministerial en el mes de abril de este año por disposición del presidente Daniel Noboa Asín, a fin de que entreguen la documentación al ministerio, y hemos podido cubrir hasta este momento a 134 derechohabientes que se les ha cancelado ya el monto de 6 millones de dólares porque sus familiares fallecieron en el momento del trámite correspondiente a fin de recibir la bonificación. Consecuentemente, la justicia social es posible en un derecho que venía siendo incumplido y que por disposición del señor presidente Daniel Noboa hemos procedido de manera inmediata a cancelar, y así lo vamos a seguir haciendo. Bien, a ver si nos vamos un poquito en una noticia que ha pasado ya algunas semanas, yo diría algún tiempo. Esta orden que le dio a los trabajadores de las empresas eléctricas, donde habían cobrado remuneraciones por demás, cantidades que no le correspondía, y que desde su portafolio y acompañado de las autoridades de control ordenaron la devolución y también la transparencia de los fondos manejados por el eterno director de estos sindicatos, señor Richard Gómez. Bueno, entiendo, porque es un hecho público, que el caso del señor que usted acaba de mencionar se encuentra en fase de indagación previa, porque la Fiscalía General del Estado aperturó la indagación por delincuencia organizada, que no es un delito cualquiera, es un delito muy grave. Y la investigación arrojará los elementos necesarios de encontrarse para ir a la siguiente fase, que es la fase de instrucción fiscal.
Entiendo pues que a nivel de los dirigentes, de lo que se lee en las noticias diariamente, tanto en las noticias escritas y lo que se ve en las noticias de los canales de televisión, existe ya actualmente una nueva dirigencia que está al frente de la Central Única de Trabajadores. Yo lo único que sostengo como ministra de Trabajo es que no se puede tomar al sindicalismo para actos vandálicos, ni tampoco se puede tomar al sindicalismo que tiene una historia de muchos años, que ha permitido, por ejemplo, en el Ecuador, tener importantes avances dentro del Código de Trabajo, el respeto mutuo que nos tenemos en las comisiones tripartitas que dirige la Organización Internacional del Trabajo. Consecuentemente, para ser dirigente sindical hay que honrar la representación. En el caso del señor Gómez, es lamentable lo que ha sucedido con todas sus actuaciones que ha mantenido como dirigente sindical por más de 20 años. Lo mismo sucedió con el caso de la señora Rosa Argudo y con ella, por ejemplo, la Asamblea Nacional del Ecuador solicitó por decisión del Pleno que se le investigue y esta petición fue realizada el año pasado a la Fiscalía General del Estado. Estos hechos no habían sucedido antes en Ecuador. Así Yo es. comparecí ante la Asamblea General ante la Asamblea Nacional el año pasado en el mes de junio, y expresé, porque fue peticionada esta información al Ministerio del Trabajo, por qué la señora había logrado tener muchos años como dirigente sindical. Llevaba la señora a la fecha del año pasado más de 21 años como dirigente sindical. Primero, porque a ella se le reformaron los estatutos en el Ministerio del Trabajo, pero fundamentalmente se venía incumpliendo con el artículo 326, numeral 8, y el artículo 96 de la Constitución de la República, que establece que no hay reelección indefinida y que debe haber alternancia y alternabilidad en la dirigencia sindical. Eso llevó a que el Ministerio de Trabajo elabore el acuerdo ministerial número 82, que no les ha caído en lo absoluto nada bien para aquellos dirigentes sindicales que se han mantenido por muchos años en la dirigencia. Hoy ya no lo pueden hacer. Para registrar Bueno, una directiva solo pueden tener la reelección por una sola ocasión. De hecho, la Corte Constitucional ha señalado en sendas sentencias que la reelección es una expectativa, la reelección indefinida, pero que no constituye en sí un derecho. Hoy el Ministerio de Trabajo solo permite el registro de las dirigencias sindicales con alternancia y con alternabilidad, cumpliendo con una obligación constitucional. qué bien. Por eso eran mis felicitaciones, entre otras cosas, a usted y a través suyo a este gobierno que ha sabido poner el dedo en la llaga y frenar estos abusos que eran totalmente deshonestos y, por decir deshonestos, desequilibrados ante la gente que dicen representar. Doctora Ivonne Núñez, esta creación que me parece fabulosa, extraordinaria, pero yo por lo menos primera vez lo había escuchado y lo había visto, de hacer estas ferias, de impulsar el trabajo para los jóvenes a través de las instituciones privadas. ¿Qué resultado ha tenido? ¿Qué cantidad de personas han logrado incrustarse en los trabajos? Si se puede saber. Bien, aquí es importante señalar lo siguiente. El Ministerio del Trabajo inició por disposición del presidente Daniel Noboa una campaña denominada Ruta de la Empleabilidad en junio del año 2024 y solicitó al presidente Noboa también que hiciéramos las ferias de empleabilidad. Hoy la ruta de la empleabilidad es política del Ministerio del Qué Trabajo. bueno. Así se emitió hace 3 semanas atrás mediante una resolución. Es decir, debemos cumplir con ruta de la empleabilidad y con las ferias de empleabilidad. Solo en ruta de la empleabilidad, desde que iniciamos el año pasado, hemos suscrito 52 convenios con 52 empresas del país en 10 provincias. Hemos incluido ya también, porque visitamos y se han convenido ya con varias empresas, la provincia de Galápagos. Se ha generado al día de hoy 17.092 empleos Qué directos bien. a través de ruta de la empleabilidad. Cuando hacemos ruta de la empleabilidad, también organizamos a las empresas para hacer las ferias de empleabilidad. El año pasado la iniciamos con la ciudad de Guayaquil.
Este año hicimos la segunda Feria de Empleabilidad con Guayaquil. La tercera semana de este mes de octubre estaremos en Manta con Feria de Empleabilidad. La semana siguiente estaremos en Cuenca y en Loja. Se aperturan siempre mínimo 1.500 puestos de trabajo en ruta de empleabilidad. Esto Muy es muy bien. importante. ¿Por qué? Porque el ministerio tiene contacto directo con las empresas y nosotros hacemos análisis sobre todo de las empresas que tienen un alto nivel de exportación. El Ecuador ha crecido mucho en desarrollo económico a través de los procesos de exportación. Manta es un puerto muy significativo para la exportación del atún. Aquí vamos a tener ruta de empleabilidad con las empresas exportadoras de atún. En la sierra también hay un alto índice de exportación, por ejemplo, de brócoli. Nosotros vamos a las empresas, previamente conversamos y nos han generado empleo. El primer proyecto que nació con Ruta de la Empleabilidad fue con una empresa transnacional, la Coca-Cola, y nos generaron en menos de 6 meses 900 puestos de trabajo a diciembre del año 2024. A la fecha, como el convenio aún está vigente y lo vamos a renovar en el momento en que concluya, nos han generado más de 1.300 puestos de trabajo. Qué Y con la maravilloso. empresa Eta Fashion vamos a inaugurar unos nuevos locales, tanto en Santo Domingo como en la ciudad de Quito. Y aquí la página del Ministerio de Trabajo, a través de la denominación de busca empleo, los chicos acceden con su información y Eta Fashion contrató a todos aquellos jóvenes que utilizaron la página del Ministerio del Trabajo. Si alguna vez lo hace en la provincia de Santa Elena, ahí tiene locales en Santa Elena, de la Unidad Educativa Águilas de Cristo, lo tiene en Playas también y en Guayaquil también tiene ahí las edificaciones a la orden, ¿no? Muchísimas gracias, lo vamos a considerar para trabajar. Y le quiero comentar, de los recorridos a nivel nacional, hay una empresa que es líder en Ecuador en la venta de huevos y ellos quieren poner la planta también en la provincia de Santa Elena. Así que voy a ir a buscar los terrenos para Ahí, que se tiene, instale esta planta y se ahí tenemos inicie la locales bastante construcción. grandes a la entrada de Santa Elena, donde ahí tiene parqueo para más de 150 vehículos. Ahí tiene, da la orden. Doctor Carlos Julio Manuel. Buenos días a la señora ministra. El Ecuador desde el 2018 ha tenido problemas de crecimiento económico que han incidido en las cifras de desempleo y de empleo. ¿De qué manera usted cree que la instauración del trabajo por horas o el trabajo por tarea serían elementos que podrían ayudar a mitigar este problema? ¿Y por qué no es correcto señalar que instaurar, por ejemplo, el trabajo por horas implica una cierta precarización del trabajo? Que no lo comparto, pero quisiéramos escuchar su explicación. Hay que entender por qué el concepto de precariedad laboral fue determinado para el trabajo por horas. ¿Quiénes hicieron esa constitución? Evidentemente tenían un discurso que no va acorde al desarrollo de las relaciones laborales. Y le voy a contar una anécdota antes de contestar de lleno sus dos preguntas que me ha formulado. Hace más de 15 años, varios abogados del país fuimos a la Asamblea Nacional, como se llama ahora antes, Congreso Nacional, a pedir que se reforme el Código de Trabajo y se incluya el teletrabajo. Nos dijeron de todo, vagos, ociosos, que eso no era posible. Logramos incluir el teletrabajo y no era conocido el teletrabajo en Ecuador y fue conocido en el año 2020 a propósito de la pandemia COVID-19. Así es. En lo personal le puedo decir que a mí me ha tocado enfrentar al interior de la Asamblea Nacional, como se denomina actualmente, muchas reformas en materia laboral que han sido muy duras poderlas conseguir, así como pretendidas reformas que han querido incorporar que no se pueden realizar, como por ejemplo, ¿cuál? Y esta ha sido una lucha constante de este Ministerio del Trabajo, pretender hacer sindicatos con 10 personas. Finalmente les he demostrado que no se puede hacer sindicatos con 10 personas. La última reforma que se hizo respecto a la conformación de un sindicato se la hizo en la época del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Además,
dentro de las estadísticas que nosotros tenemos en el Ministerio del Trabajo, no se han dejado de constituir sindicatos, se han constituido. Hay sindicatos que se constituyen, que después se extinguen porque sus dirigentes ya dejan de ser dirigentes, etcétera, al igual que el tema de los comités de empresa. Sin embargo, quiero establecer lo siguiente. Esa disposición que está en la Constitución, que tiene un concepto errado, así como hay muchos conceptos errados en la Constitución que fue elaborada por los ideólogos del siglo XXI, tan errada es que dice lo siguiente, que se considerará precariedad laboral en el trabajo por horas y también en los procesos de tercerización. Sin embargo, Ecuador tiene tercerización y lo dice un mandato constituyente. Tercerización tanto en el sector público como en el sector privado. Me refiero a la tercerización en el área de la seguridad, en el área de la mensajería y en el área de limpieza. Mire usted la contradicción de una norma constitucional con un mandato constituyente. Pero ¿qué significa la precariedad como concepto? La precariedad significa no tener acceso a los derechos laborales primarios. Entre los derechos laborales primarios está evidentemente la afiliación al seguro social y en el Ecuador a gozar de las obligaciones que tienen los empleadores que no las tiene otro país del mundo. En otro país del mundo no se paga el 13º, no se paga el 14º, al igual que el porcentaje que se paga por concepto de utilidades. No se paga. El Ecuador tiene estos derechos que yo he denominado tan ecuatorianísimos. Y le quiero comentar algo. En la legislación española, que es una legislación que siempre es estudiada por el Ministerio del Trabajo y que tenemos coordinación directa con el Ministerio de Trabajo de España, así como con la Embajada de España, la precariedad laboral ahora implica otro concepto, cuando no se cuida la salud mental de los trabajadores. Estos conceptos tan amplios de la precariedad laboral, evidentemente, no van a ser parte de una modalidad contractual, porque toda modalidad contractual debe gozar de dos tipos de contrato, o el contrato verbal o el contrato escrito. Y ambos tipos de contratación deben tener implícito las responsabilidades, no solo del empleador, sino del trabajador. Evidentemente, lo que se trató desde el año 2008 es impedir el ingreso de centenares de jóvenes como se quedaron, y ahí están las estadísticas que han emitido no solo el Banco Central, la CNECI y las mismas universidades, de acuerdo al comportamiento de nuestros jóvenes en las universidades, que se les impidió a través del famoso examen Quiero ser bachiller. Entonces, se impidió que los jóvenes pudieran tener una modalidad contractual que les permitiese combinar dos cosas, trabajo y estudio. Y hoy vemos una triste realidad, a dónde fueron gran grupo de jóvenes desde el año 2008 a parar al crimen organizado. Bien, vamos a hacer las preguntas de nuestros oyentes. Mi querido Stalin Menéndez. Sí, efectivamente, buenos días a la ministra de Trabajo. En esta mañana saludando a toda la gente que nos acompaña en las diferentes 9 provincias que tiene cobertura Radio Águila entre costa y sierra ecuatoriana y en todas las plataformas digitales, de las cuales el señor Javier Mendoza desde la ciudad de Manta formula lo siguiente. Señora ministra, ¿este pago de 143 millones representa el total de la deuda con los ex servidores o todavía queda pendiente otros procesos? Solo hemos pagado de lo que va del año 2025 aproximadamente el 62%. Quienes más se jubilan en el sector público son trabajadores del área de la educación y del área de la salud. Es decir, todavía tenemos para completar la diferencia para cubrir el 100%. Y vamos a seguir trabajando. Y es un pago que no concluye en diciembre del 2025 porque se siguen jubilando. Entonces, vamos a pagar en el año 2026 y así